gloria de Satanás. Yo no sé si usted le da, pero en la tierra hay un olor a gloria. Y saben el calor que está haciendo. Y mientras más se acerca la venida de Cristo, va a ser más fuerte. Esta tierra no aguanta la venida del Eterno. La misma naturaleza está en suspenso. Los demonios saben ya que Cristo viene, por eso andan como locos en los aires, hurtando, matando, destruyendo. Porque ellos saben que no pueden detener la venida de mi Padre. Ellos saben que no pueden detener la venida de Cristo, que Cristo viene. Aunque el brujo le dé el patató, aunque Satanás se caiga muerto, Cristo viene. Aunque los demonios hagan guerra, aunque se levanten tempestad, calumnia, aunque tú sientas que casi no te da ni para la comida, Cristo viene. Por eso yo le digo al pueblo, aguanta un poquito más. La Biblia dice aguanta un poquitico más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene ya, resiste la prueba, resiste el ataque, no te quedes en este mundo, resiste la tentación, resiste la lucha, resiste la hambruna que hay sobre la faz de la tierra. ¡Aguanta! Aguanta que casi nos vamos de esta tierra. Dígame a alguien, él regresará. Regresará. Diga, resiste que ya viene. Ya viene el rescate. Jesucristo viene a arrebatar. ¿Usted le ha arrebatado algo a alguien? ¿Le ha quitado algo a alguien? Es quitárselo a la mano. Jesucristo viene a recogernos de este mundo. Va a ir en un de repente. La Biblia dice que será como el ladrón en la noche. Si usted supiera que el ladrón se fuera a meter a su casa esta noche, usted no estuviera aquí. Usted estuviera detrás de la puerta atento a ver si es por la ventana que viene. Tal vez con un revólver, con un palo, con un tubo. Bendito sea el Señor, tal vez con un machete, un cuchillito. Pero esté en la puerta atento a ver de qué lado que se va a meter el ladrón. No estuviera usted aquí anoche. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que hay que estar atento, preparado, para que cuando se suene la trompeta, usted no puede escuchar ni andadora al Rey del Rey y Señor de Señores. Usted tiene que estar pendiente cuando los ángeles toquen la trompeta. Hay un coro que dice, se oye la trompeta, se oye resonar. Los ángeles del cielo que nos vienen a buscar. Cuando sea sonada la trompeta, tu alma va a volar a recibir al Señor. Aquí se van a quedar los zapatos de Malta. Aquí se va a quedar los grandes vehículos, la jipeta. La jipeta acá, bendito sea el Señor. Es un vehículo más grande, un carro tal vez más grande que un carro. Bendito sea el Señor. Suponga que una Land Rover, una Cherokee. Mi alma bendice al Rey del Rey y Señor de Señores. Aquí se van a quedar la Murano, la Come. Aquí se van a quedar la casa de 4 niveles. Aquí se van a quedar la motocarro. Aquí se van a quedar tu calzado que a ti te gusta. Lo importante es que tu alma muere con el Señor. Ahí será el llanto, ahí será el lloro. Aquí se va a quedar hasta la comida. Dice la Biblia que estarán todos en un molino. Uno será tomado y el otro será dejado. Usted ve que a usted le llaman loco. Loco te va a volver tú cuando tú veas que la vecina que hace mucha bulla durando a Dios se haya ido. Va a haber accidentes, caos por todos lados, aviones cayendo, porque si el piloto es cristiano, que busquen otro que maneje. Mi alma bendice al Rey del Rey y Señor de Señores. No tiene un letrero en su vehículo que dice, en cualquier momento este vehículo se puede quedar sin chofer, porque cuando suene la trompeta, ¿quién va a manejar? Imagínate que tú vas en una motocarro y que lleve el motocarro evangélico. Cuando suene la trompeta, pobre de ti si tú no sabes manejar. Mi alma adora al Rey del Rey y Señor de Señores. Va a haber un caos en la tierra, va a haber un llanto. Ahí usted va a decir, ¿verdad lo que decían esos locos? ¿Verdad lo que decían esa gente? Era cierto, vino Cristo, se fue el vecino, pero mi esposa, ¿dónde está? ¿A dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi padre? ¿A dónde está mi tío y la campaña? ¿Qué pasó? Nos fuimos con Cristo. Lo que llegó el tiempo, prepara tu vida conmigo. Yo no me quiero quedar. Yo quiero estar en el número de los que Él va a levantar. Cuando Cristo venga, yo quiero irme con Él. ¿Cuántos se quieren ir con Jesús? Pues suelta la comodidad. Bendito sea el Señor. La historia de las 10 vírgenes representa un pueblo que se va y uno que se queda. Bendito sea el Rey del Rey y Señor del Señor. Hay un remanente que se va a quedar aquí porque está muy cómodo, le gusta mucho este mundo. Pero hay otro que no ama esta tierra, que se va a ir con el Señor. Hay gente que para ellos el comer le da igual como no comer. Que tener empleo como que si no lo tuviera. Que si tienen riqueza como que si no la tuviera. Están viviendo el día a día, el hoy. Porque ellos saben que Cristo aparecerá de repente. Puede ser que aparezca cuando tú estés fornicando. Puede ser que aparezca cuando tú estés adulterando. Puede ser que aparezca cuando tú estés robando. La gente dice que
tiene amor a este mundo, no le tiene amor a esta tierra. Lo que queremos ir con nuestro amado, queremos irnos con Cristo. ¡Gloria a Dios! Se quiere ir con Cristo, pero nadie se quiere ir adelante. Amén. Nadie se quiere morir. Todo el mundo quiere ir con Cristo, pero si van en un bus y el bus va como a accidentarse, lo primero que quieren tirarse por la ventana son los evangélicos. ¿Está aquí todavía? Amén. Si la moto va a chocar, primero que dice, pero y hasta se desespera y se tira el evangélico. Si la casa va a coger fuego, el primero que se vale a usted, párese para que pelee. Yo soy de los que predica que si Jehová, en un juicio que mande a la tierra, Él decide que tú te vas en ese juicio, aunque te suba la cúpula más alta, tú te vas. Pero si Dios no te tiene en agenda, aunque pase por encima de ti el terremoto, tampoco te va. Y ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que necesitamos es que Cristo esté con nosotros. Aunque tú no tengas unos muebles caros, si tienes a Cristo tú eres millonario. Aunque tú no tengas una moto, si tienes a Cristo tú eres millonario. Aunque tú no tengas ropa cara, si tienes a Cristo tú eres millonario. Aunque nunca te hayas montado en un avión, si tú tienes a Cristo lo tienes todo. Amén. Aleluya. Cristo es el dueño del oro y de la plata. Nuestro Padre es millonario. Aunque usted me vea así, yo ando con mi rey. Nosotros tenemos al Rey de Rey y Señor de Señor. Ser cristiano es lo mejor que a mí me ha pasado. Bendito sea el Todopoderoso. Antes estaba perdida, acabada, destruida. Bendito sea el Señor. Destruí mi juventud. Bendito sea el Cristo de gloria. Yo recuerdo que mi hermano era cristiano primero que yo. Aceptó a Cristo primero que yo. Bendito sea el Señor. Estaba él bien atado. Bendito sea el Cristo de gloria. Éramos con pinche. Los dos, bendito sea con pinche allá. Se le dice tercio, 9. Bendito sea el Señor. Es como andar juntos. Alabado sea el Señor. Es como cuando usted tiene un amigo inseparable. Él y yo aprendimos a bailar y juntos concursábamos. Bendito sea el Señor. Ganábamos concursos de salsa, de bachata. En cuántos lugares nos llevaban. Bendito sea el Señor. Nos llevaban a lugares que a bailar. Y allí hacíamos